Queridos hermanos, hoy estamos reflexionando desde la profecía de Jeremías del capítulo 26 del 1 al 16.24. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes del pueblo: este hombre es reo de muerte. Entonces ya en Ducuricueje allá ya llama Jeremías hei oñe peñan de yara o yerurea chupe. Pero naña en Dusei ya Curiyepa, entonces lo toman, dicen que ahora es reo de muerte porque ha profetizado contra la ciudad, como ustedes han oído con sus propios oídos. Él profetizó, dice. Entonces ya Yucánago. Jeremías responde y les dice: el Señor me envió a profetizar. Yo antes vine contra este templo. Él me envió y ustedes la han escuchado. Ahora, por lo tanto, cambien de vida, cambien conducta, escuchen la voz del Señor su Dios. Y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra ustedes. Y sobre esta ciudad también sacará todo lo que es negativo de sus habitantes en la medida en que ustedes se conviertan. Porque ciertamente el Señor me ha enviado a ustedes a predicar estas palabras que yo les he dicho. Entonces los sacerdotes y profetas volvieron a decir: este hombre, ahora entonces entendemos, no es reo de muerte porque nos ha hablado en nombre del Señor. Entonces Safán se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo para matarlo. O sea que hoy a través del profeta. Y por eso alguien después al final les salva a Jeremías. Y que la palabra del Señor con su bendición, que también nos llega hoy a todos nosotros, descienda sobre nuestra familia, sobre nuestro país, sobre nuestro Paraguay. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.